Bueno, último programa del 2022, último bloque, y estamos con un amigo como Daniel Abad. Muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Daniel. Bueno, este es un año para el olvido, ¿no? Complicado, una inflación de casi 3 dígitos, una pobreza de casi el 50%, viene un año electoral, los niveles de incertidumbre son altos. A ver, la sensación que tengo que como que estamos con el reloj de la historia detenido. Yo pensaba que íbamos a hablar de fútbol, de Messi, fútbol, del sí. campeonato, de algo de eso. Claro, escuchaste mi editorial y dijiste, Sí, me pongo los dijo, botines. por fin. Sí, a ver, el año empezó, el primer semestre no tiene nada que ver con el segundo semestre y estamos terminando afuera de los presagios de catástrofe que había. O sea, yo dividiría en tres el año 2022. El primer semestre la economía creció un 7%. Las tasas de interés eran 20% negativas con respecto a la inflación, el gasto público crecía 12% por encima de la inflación, la emisión monetaria también crecía y el dólar estaba atrasado. Crecimos el 7%. Ahora eso tuvo dos consecuencias. Una, nos quedamos sin dólares, la primera consecuencia. Y la segunda, que la inflación se aceleró. Después vino toda la crisis del cambio de ministro de Economía, ¿no es cierto? 3 ministros de Economía, contando la actual, y ahí empezó ya una política netamente contracíclica, ¿no es cierto?, donde el objetivo era cumplir con el Fondo Monetario. Se está cumpliendo con el Fondo Monetario en materia de déficit fiscal, en materia de emisión monetaria, ¿no es cierto? Y eso hace que hace poco hayan aprobado la tercera revisión del fondo, nos giren los próximos días los 6.000 millones de dólares para repagarle a ellos, ¿no es cierto? Y estamos terminando, digamos, descartando ya el presagio que se dijo varias veces, que caíamos en el abismo. Hoy, si bien la economía se está enfriando, el consumo, digamos, familiar está cayendo, la inflación ha bajado, seguramente va a subir un poco ahora en diciembre. El gasto público bajó en términos reales el 13% en octubre y bajó en noviembre. Y la emisión monetaria, ya no hay emisión para asistir al Tesoro. De manera que estamos cerrando un año con oxígeno, por decirlo de alguna manera, y obviamente, digamos, el desafío es qué pasa en enero y febrero, porque no tenemos dólares y además estamos muy complicados con la sequía, porque si no llueve, no se va a terminar de levantar la cosecha que está en el campo, tampoco se va a poder sembrar, que es la cosecha gruesa para que se levante en marzo y abril y tengamos la afluencia de dólares, ¿verdad?, que necesitamos, así que dependemos muchísimo, digamos, de eso y del mundo. Yo acabo de ver que España acaba de sacar, digamos, darle a la gente, a 4,5 millones de personas, 10.000 millones de euros, o sea, repito, 10.000 millones de euros por los problemas de inflación que tiene, han reducido el IVA en la canasta básica de alimentos, es decir, el mundo también está complicado. Vamos a ver cómo se comporta, además de la sequía, ¿no es cierto?, cómo se comportan los precios de los commodities. Ese es otro problema porque no sabemos cómo va a terminar la guerra Rusia-Ucrania, que ya hemos hablado, nos afecta también por otro lado. Bueno, fíjate lo que le generó a Inglaterra. Inglaterra le asegura a las empresas un gas a determinado precio. Por la guerra comenzó a subir, entonces comenzaron a emitir para poder cubrir el bache. Y ahora los que le prestan al Estado de Inglaterra le prestan cada vez más caro y dicen que así como va la bancarrota. Por eso la primera ministra, hubo una primera ministra que duró 2 semanas. Claro. Entonces, ese es el mundo. Ese es el mundo hoy y además... ¿Por qué digo Inglaterra? Porque era un país que tenía una solidez antes que... Financiera impresionante. Además, el Banco de Inglaterra, el banco rector, digamos, de los bancos en el mundo. Sí, están aumentando las tasas de interés, ahí están jugando con la inflación en Estados Unidos, en la zona del euro, porque si la aumenta mucho, inevitablemente van a una recesión, ¿cierto? Y eso nos perjudica porque, por ejemplo, va a dejar de crecer menos Brasil, ya está creciendo menos China por el tema de la burbuja inmobiliaria. Es un mundo muy complicado que a eso se le suman los problemas que nosotros arrastramos. ¿Tu visión es que nosotros en 2023 podemos ir a una recesión? A ver, no creo porque es un año electoral. Y yo creo que el gobierno, el equipo económico está pivoteando sobre dos cosas. Una, la tensión social, ¿verdad?, con los índices de pobreza que vos dijiste, pobreza, indigencia, con muchísimos planes sociales en la calle.
y por otro lado cumplir financieramente con, en este caso, el Fondo Monetario Internacional, a ver si recuperamos un poco de credibilidad. Pivotea entre esos dos, digamos, porque si va más rápido el uno que el otro, o tiene conflicto social o tiene incumplimiento con el fondo. Creo que en ese contexto se va a seguir manejando a la espera de los ansiados dólares, ¿no es cierto?, que nos va a permitir de alguna manera aliviar el cepo. Porque acá tenés dos problemas, un problema de demanda y un problema de oferta. El problema de demanda es porque la inflación te está comiendo los salarios reales, ¿verdad? Y el problema de oferta es que vos no tenés insumos para seguir produciendo, la industria cayó. Entonces, tenés un problema por los dos lados. Si vos no resolvés el problema de brecha cambiaria y no resolvés el problema de reservas en el Banco Central, marzo, abril del año que viene, vas a tener realmente un gran problema. Creo que apuestan a eso, a pasar el verano y ver cómo, y en un año electoral, tratar de nuevo con políticas activas, ¿no es cierto?, para generar un clima que les permita competir electoralmente. Coincide tu visión con algunos análisis que estuve leyendo que creen que la economía, bueno, este año 4,4% y el año que viene 2% es muy poco para reducir pobreza, pero no es recesión. Ahora, por algún lado va a venir un ajuste para cumplir con el fondo. Primero lo hicieron con el tema de las tarifas. Los jubilados del coeficiente también están por debajo de la inflación y lo saben. Y puede venir por el tema de los planes sociales, viendo que el potencial trabajo bajaron 20.000 personas. La inflación es un ajuste fenomenal en los ingresos fijos, jubilaciones, planes sociales, todos los planes sociales. Sí. Ese es un tema. Y el otro tema es el aumento de las tarifas, que fue muy importante en determinadas zonas, y fíjate vos que el ahorro en subsidio casi llega al 35%, es mucho, ¿cierto? Es una de las consecuencias de la baja del gasto público. Ahora, vos si seguís con el ajuste perdés la elección, le pasó al gobierno anterior. Claro. Es decir, si te cierra el ajuste en el Excel, bueno, perdés la elección. Las políticas activas siempre tienen que estar máximo como tener los porcentajes sociales bastante comprometidos. ¿Y la inflación qué esperas? Porque cuando uno ve la emisión monetaria que hubo este año, esto va a repercutir en la inflación del año que viene, se manifiesta. O sea que la inflación no va a bajar mucho más. La emisión en el corto plazo te afecta, digamos, al precio del dólar. Y en el mediano plazo, obviamente, te afecta, ¿no es cierto?, al índice de inflación. Porque hay algunos hablan de una inflación entre el 80 y el 90%. Sí, vos viste que vos viste que nunca hablamos de pronóstico, por lo menos yo no hago pronóstico. Lo que sí te puedo decir es que la inflación no va a ser fácil de bajar. No va a ser fácil Esa de es tu definición, está bien. ¿Por qué? Porque si vos haces un brutal ajuste para que baje la inflación, entras en recesión y te genera desocupación. Digamos, desocupación con pobreza e indigencia. Es decir, no quiere, me parece a mí, el equipo económico ir por ese camino. El fondo tampoco, creo. El fondo tampoco, la devaluación mucho menos, porque no tenés reservas en el Banco Central. Entonces, me parece que van a ir haciendo equilibrio, ¿no es cierto?, con políticas heterodoxas, algunas no tan heterodoxas, ¿no es cierto?, como para poder llegar a las elecciones con un clima social que no les sea adverso, ¿no es cierto?, como fue en julio, agosto, septiembre. ¿Coincidís con que el problema va a ser del próximo gobierno? Porque va a comenzar con alta expectativa que la puede perder en el corto plazo. Lo que pasa es que si cumplimos con el Fondo Monetario y después el tema de la deuda es otro tema complicado. Tenemos casi 11 billones, 11 billones, miles de millones de deuda interna que vencen en los 3 primeros trimestres del año que viene, es decir, en los primeros 9 meses del año que viene. Es una deuda que hay que resolverla, ¿no es cierto?, porque es una deuda de cortísimo plazo. Entonces la bola del ELIX y todo lo demás que te va generando con el tema del déficit cuasi fiscal del Banco Central, es un tema que lo van a tener que resolver. Yo creo que resuelto ese tema se puede, digamos, acá el problema es, vos necesitas dólares para crecer. Si vos no tenés dólares para crecer, para comprar insumos, para incentivar la exportación, para bajar impuestos, para bajar retenciones, no tenés salida. Acá lo que hace falta es que tengas los dólares suficientes. Y lo podés tener de dos maneras. O tenés superávit de la balanza comercial, ¿verdad?, o la balanza de cuenta corriente, por ese lado, y por otro lado préstamos de organismos internacionales, pero para eso tenés que cumplir. Claro. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu análisis. Gracias a vos y feliz año y a tu audiencia también. Bueno, y que tengan feliz año vos y la familia. Muchas gracias. Bueno, de esta manera terminamos el último programa del año. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en puntodepartidatv.com o CCC Go. Nos vamos a volver a reencontrar el próximo martes, que ya va a ser 2023, por lo tanto les deseo un buen año
Y un pequeño comentario, ni el pasado ni el futuro es nuestro. Lo que es de uno es el presente. Ahí donde está el libre albedrío. La decisión que tomamos en este momento es la que nos permite saber cuál es el camino que estamos siguiendo. Me parece que hay que concentrarse en eso. No amargarse por el pasado ni estar nervioso por el futuro. Concentrarse en el presente. Hasta el próximo martes.